Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Gonzalo Sánchez y para mí es un gusto presentarme como el profesor de la materia de Microeconomía 3 en la SPOL. Este es mi primer semestre como profesor en la SPOL, por lo cual estoy muy feliz. Espero que mis clases estén a la altura de las expectativas. Me han indicado que debo hacer una pequeña introducción, por lo cual brevemente voy a decirles un poco de mí. Soy un economista de la Universidad Católica de Quito, con una especialización en finanzas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, tengo una maestría en economía en la Universidad de Texas A&M y actualmente estoy a punto de terminar mi doctorado en Texas A&M University. De hecho, la razón por la cual no estoy con ustedes en el aula el día de hoy es que estoy justamente esperando mi graduación, por lo cual les pido disculpas. Sin embargo, a partir del 27 de mayo estaré en Guayaquil e inmediatamente me integraré a mis actividades en la SPOL. A partir de ese momento tendremos clases normales, clases magistrales. Hasta entonces yo continuaré compartiendo links a los videos que ustedes deberán ver, mirar y estudiar. Les voy a pedir un favor, y ese consiste en que cualquier duda, cualquier pregunta o comentario que tengan me lo hagan llegar a través del correo electrónico. Y es el siguiente, el que está en pantalla, es edsanche, sin z, @spol.edu.es. A través de este correo, como les comentaba, por favor ustedes envíenme preguntas, envíenme comentarios. Sería importante que me digan si la clase está muy sencilla o está muy compleja, o si estamos yendo muy rápido o muy lento. Lamentablemente yo no puedo tener ese feedback con ustedes directamente, y es por eso que les pido estos comentarios a través del correo electrónico. Cualquier comentario será bienvenido. En cuanto a preguntas puntuales que puedan existir y que espero existan, porque eso implica que tenemos una interacción en la clase, lo que voy a intentar hacer es resolverlas a través del correo electrónico. Sin embargo, si al parecer esta pregunta requiere un poco más de tiempo o es elaborada, podríamos coordinar una reunión vía Skype, si ese fuera el caso, pero obviamente eso se dará únicamente si ustedes lo solicitan. Y a través de eso podríamos hacer de esta clase, o de las primeras clases, clases un poco más interactivas. Volviendo a la materia, permítanme indicarles cuáles son los objetivos del semestre. Antes de continuar, en los próximos días, lo más pronto posible, ustedes van a tener acceso al sílabus de la clase. Tengo entendido que existe algún problema con SeedWeb, por lo tanto todavía no puedo comunicarme directamente con ustedes, pero tan pronto tenga esa opción lo haré. Les haré llegar el sílabus con todas las políticas de la clase. Sin embargo, por el momento vamos a repasar cuáles son los objetivos del semestre. En términos generales, lo que queremos hacer es aprender los conceptos básicos de teoría de juegos y sus aplicaciones en economía. Profundizar el conocimiento del comportamiento estratégico de agentes económicos. Vamos un poco a hablar de qué queremos decir por comportamiento estratégico. Comprender la organización industrial dentro de un enfoque de competencia imperfecta, y esto es importante. No vamos a abandonar los supuestos de competencia perfecta, hacer los modelos un poco más cercanos a la realidad. Además, vamos a estudiar externalidades y bienes públicos. Vamos a analizar los efectos de asimetrías de la información en las predicciones de modelos económicos y revisar aplicaciones empíricas de los modelos económicos estudiados. Esto va a ser un tema muy importante que me parece que va a permitir que el alumno comprenda de mejor manera todos estos conceptos teóricos que se aprenden durante el curso. En este sentido, el curso está dividido en los siguientes temas. El primero trata de las decisiones estratégicas y teoría de juegos, que será básicamente la clase de hoy, o parte de la clase de hoy. El segundo será la organización industrial en el contexto de mercados con competencia imperfecta, como lo había dicho. Una tercera sección cubrirá externalidades. Una cuarta
bienes públicos, luego estudiaremos la simetría de la información y siguiendo básicamente el hilo de los objetivos haremos la revisión de aplicaciones empíricas. Estos temas van a estar muchas veces interconectados, no necesariamente van a tener un seguimiento consecutivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estudiemos la organización industrial vamos a usar muchas de las herramientas de la teoría de juegos y cuando estudiemos teoría de juegos podríamos usar algunos ejemplos de organización industrial. Básicamente el orden no necesariamente es el que estamos viendo en pantalla. En cuanto a instrucciones generales, creo que es muy importante que revisen periódicamente SiteWeb. Este va a ser el medio de comunicación que vamos a usar para anunciar deberes, para anunciar exámenes, para compartir información en general, ¿no es cierto? En este sentido, a través de SiteWeb el primer deber se anunciará próximamente. Los estudiantes son responsables de dominar todo el material cubierto en clase y las lecturas adicionales que se soliciten. Y esto básicamente, al principio, incluirá el material que se encuentra en los videos. Próximamente esto implicará el material que se comparta en clase. Esto implicará slides y seguramente también material escrito. Creo que es importante conocer o compartir un par de estrategias para tener éxito en el curso. Y creo que básicamente esto lo digo por la experiencia que he tenido cuando he sido estudiante. Creo que la primera estrategia es no faltar a clase. Al hacer eso simplemente ustedes están perdiendo la oportunidad de acceder a la información de la manera más fácil, que sería la clase, ¿verdad? Los profesores están aquí para tratar de facilitar el entendimiento de la materia. Entonces, por ende, faltar a clase no es una buena idea. Y una vez que no han faltado a clase, es importante que revisen el material de la clase, ojalá el mismo día, y hacer notas de clase limpias. Es decir, este repaso que se hace no mucho después de la clase les permitirá a ustedes comprender, atar cabos si se quiere, e incluso tener preguntas que en la próxima clase se las puede hacer al profesor y que les va a evitar dolores de cabeza después, adelante en el semestre. Y como decía, preguntar cuando algo no sea claro. Es mucho más fácil si ustedes preguntan al profesor y el profesor en pocos minutos les explica cierta duda, a que ustedes se queden con la duda y luego intenten recuperar ese tiempo de alguna otra manera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esos tres consejos o estrategias pueden servirles mucho en la clase. En cuanto a la primera clase, y ahora sí entramos en materia, tenemos algunos objetivos. La primera es aprender qué es la teoría de juegos y su utilidad en economía, comprender los tipos de teoría de juegos, entender la estructura básica de un juego y los tipos de juegos, analizar las estrategias dominantes y dominadas, y entender el equilibrio de las. Vamos a tratar de cubrir estos temas en esta primera clase y llegar hasta donde consideremos necesario. En cuanto a la teoría de juegos se enmarca dentro de una teoría más grande, si se quiere, que es la teoría de decisiones, ¿no es cierto? Y en estas decisiones, de algún modo podríamos decir que los agentes económicos toman decisiones que se pueden clasificar en dos tipos: individual o no estratégica, donde el beneficio o utilidad de un individuo o firma depende únicamente de sus decisiones, es decir, no hay estrategia. Ejemplos de este tipo de decisiones en organización industrial sería un monopolio, que es la única firma en el mercado, ¿verdad? Esta firma, al decidir cuánto producir, no va a tener en cuenta las acciones de otras firmas. Ese es el supuesto de un monopolio, ¿verdad? Porque es la única firma en el mercado. Esa decisión de cuánto producir en un mercado monopólico no será estratégica. Al menos no el ejemplo básico de un monopolio, ¿verdad?
Y lo mismo sucede si tenemos una firma en un mercado competitivo, o perfectamente competitivo para ser más precisos, ¿no es cierto? Como ustedes recordarán de sus clases anteriores, una firma en un mercado competitivo o perfectamente competitivo no puede afectar el precio en el mercado, ¿verdad? Entonces, cuando esta firma está tomando una decisión de cuánto producir, por ejemplo, no tomará en cuenta las estrategias de las otras firmas. Diremos entonces que la decisión de esta firma es no estratégica. Obviamente, estos dos ejemplos de los que he hablado son teóricos, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver qué tipo de decisiones estratégicas se pueden dar básicamente en cualquier mercado. Bueno, esa es el primer tipo de decisiones que se toman. Y la otra sería una multi-individual o estratégica. Y eso básicamente va a ser lo que estudiemos en este semestre. Y esto implica que el beneficio o utilidad de un individuo o firma depende de las acciones de otros. Por ende, esas acciones serán tomadas en cuenta. Ejemplos, un oligopolio, ¿verdad? Si tenemos pocas firmas en el mercado, y obviamente ustedes verán que este ejemplo del oligopolio estará entre lo que es el monopolio o una firma en un mercado competitivo. En este caso, las firmas de un oligopolio tomarán en cuenta las estrategias de las otras firmas en el mercado, ¿verdad? Porque su beneficio o utilidad depende de las acciones de los otros. Y estudiaremos con detalle este tipo de mercados. Otro ejemplo es una subasta, ¿verdad? En una subasta, el hecho de que una persona o no llegue a comprar un bien dependerá de lo que hagan los otros oferentes en la subasta, ¿verdad? Esos son tan solo ejemplos. Ahora, la teoría de juegos va a estudiar estas decisiones estratégicas de agentes, ¿verdad? La multi-individual o estratégica. Y esto la teoría de juegos lo que hace es construir una representación matemática de una situación estratégica, que llamaremos juego. Y a partir de eso realiza predicciones acerca de este juego. Básicamente, esa es la definición que usaremos en este curso. Por cierto, cuando digo que la teoría de juegos estudia decisiones estratégicas de los agentes, y cuando uso como ejemplo un monopolio o una firma en un mercado competitivo, no estoy diciendo que una firma monopólica o un mercado competitivo no pueda ser estudiado con la teoría de juegos, ¿no es cierto? Simplemente son ejemplos de decisiones que dentro de un ejemplo clásico de monopolio, por ejemplo, no requieren una decisión estratégica. Más detalles acerca de estos tipos de mercados estudiaremos más adelante. Ahora, clasifiquemos a la teoría de juegos. Ya sabemos qué tipo de decisiones son estudiadas por la teoría de juegos. Ahora clasifiquemos a la teoría de juegos. La teoría de juegos cooperativa va a asumir que los agentes pueden lograr ciertos objetivos formando coaliciones, usando contratos vinculantes. Por ejemplo, la financiación de un bien público, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en una ciudad, los ciudadanos, una ciudad pequeña, los ciudadanos se reúnen para votar acerca de la construcción de un nuevo puente, ¿no es cierto? Si esa decisión resulta ser vinculante, entonces esta decisión va a ser una decisión cooperativa, ¿no es cierto? La teoría de juegos no cooperativa, que será la que de pronto ustedes tienen un poco más, están más familiarizados, es aquella en la cual los agentes toman decisiones independientemente. En este caso, a pesar de que las decisiones son estratégicas, ¿no es cierto?, las decisiones son tomadas individualmente. Y el ejemplo sería una subasta de sobre cerrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Que habíamos hablado del ejemplo de la subasta anteriormente, pero en este caso una subasta de sobre cerrado, la decisión de cada individuo es individual e independientemente de las decisiones, de las decisiones de otros agentes. Ahora, cuando hablamos de los tipos de juegos no cooperativos, que va a ser básicamente a los cuales les prestemos más atención en esta clase, también podemos clasificarlos. Y los vamos a clasificar según su estructura temporal. Y estos van a ser clasificados en juegos estáticos, que tienen una sola decisión, o dinámicos donde hay varias decisiones. Básicamente no vale la pena comentar más acerca de eso, ¿verdad? Y también los vamos a clasificar según la estructura de la información.
En este caso diremos que los juegos tienen información completa si la función de beneficio de cada jugador es conocida por todos. Eso significa tener información completa. Por otro lado, tener información incompleta significa que la función de beneficio de cada jugador es privada. Además, diremos que tenemos información perfecta si cada jugador conoce la historia completa del juego cuando toma una decisión. Y esto va a ser básicamente cuando hablemos de juegos dinámicos, ¿verdad? Asimismo, diremos que existe información imperfecta si cada jugador no conoce la historia completa del juego cuando toma una decisión. En este sentido, vamos a empezar con la primera clasificación, ¿verdad? Juegos estáticos de información completa y perfecta. Generalmente lo que vamos a hacer es usar una representación normal de este tipo de juegos, ¿verdad? De hecho, vamos a usar una representación normal para estos juegos. Y estos juegos tienen ciertos componentes que van a ser muy similares a otro tipo de juegos, pero permítanme motivar esta representación con los juegos estáticos de información completa y perfecta. El primer componente son los jugadores, ¿no es cierto? Digamos que tenemos jugadores que van del 1 hasta n. Y un jugador dentro de este conjunto de jugadores, vamos a llamar a un jugador que es arbitrariamente seleccionado, va a ser llamado el jugador I, ¿verdad? Ese es el primer componente de esta representación. La segunda será el conjunto de estrategias. Aquí hay un error, debería decir estrategias. El número de estrategias o el conjunto de estrategias disponibles para cada jugador. A este conjunto la vamos a llamar S mayúscula I. A todo el conjunto de estas estrategias disponibles para el jugador I. Y S minúscula I va a representar un elemento arbitrario de este conjunto. Ahora, el conjunto de combinaciones S minúscula 1, S minúscula 2, hasta S minúscula N es una combinación de estrategias, una para cada jugador, ¿verdad? Recuerden que tenemos N jugadores y S minúscula I va a representar un elemento de estas estrategias. Por último tenemos una función de pagos, que la vamos a representar como UI. De pronto, si se acuerdan de las clases anteriores, U era usada para representar utilidad. Básicamente estamos usando la misma notación acá. Ahora, esta función de pagos va a ser una función de las decisiones de los jugadores. Nótese que estamos hablando de la función de pagos del jugador I. Y esta función de pagos del jugador I depende no únicamente de las decisiones del jugador I, pero de las decisiones de todos los demás jugadores, ¿no es cierto? Y esto es porque, como habíamos bien dicho, estamos hablando de decisiones estratégicas. Bueno, esta función de pagos, UI, es el pago para el jugador I si los jugadores, todos los jugadores, escogen las alternativas S1, S2, hasta Sn. Si estuviéramos en una clase normal en este momento, yo les preguntaría si existe alguna duda y seguramente podríamos aclarar cualquier duda que existiera, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente al no existir esta interacción vamos a continuar, pero ustedes tienen la alternativa de escribirme con un correo electrónico con preguntas si fuera el caso. Continuando con los juegos estáticos de información completa y perfecta, vamos a asumir por definición, ¿no es cierto? Hemos dicho que los jugadores van a tomar decisiones simultáneamente en estos juegos. Sin embargo, es suficiente si cada jugador toma su decisión sin conocer la decisión de los otros jugadores. Y vamos de hecho a ver un ejemplo que básicamente hace eso, ¿no es cierto? El hecho de simultáneamente no es necesario. Lo que es necesario es que cada jugador tome una decisión sin conocer la decisión de los otros jugadores, ¿no es cierto? Y la representación normal de los juegos, esta representación normal de la que hablábamos con estos componentes, también puede ser usada para juegos dinámicos, como veremos más adelante. Pero es conveniente usar una representación extensiva para este tipo de juegos,
que es lo que también veremos adelante en el semestre. Por la clase de hoy básicamente hablaremos de la representación normal. Y es básicamente estos tres elementos de los que hablábamos, jugadores, estrategias y funciones de pago, van a ser representados en esta matriz, ¿no es cierto? En esta matriz tenemos al jugador 1 y al jugador 2. Tenemos las estrategias del jugador 1 como filas, y las estrategias del jugador 2 como columnas. Y los elementos dentro de las celdas de la matriz van a ser las funciones de pago. Específicamente el primer elemento en este par va a ser el pago para el jugador 1 y el segundo elemento en cada celda va a ser el pago para el jugador 2. Obviamente esto va a ser, en el caso de esta matriz, A va a ser el pago para el jugador 1 si el jugador 1 toma la estrategia 1 y el jugador 2 toma la estrategia 1, ¿verdad? Como otro ejemplo, H va a ser el pago para el jugador 2 si el jugador 1 escoge la estrategia 2 y el jugador 2 escoge la estrategia 2. En esta representación hay algunos juegos que son interesantes de estudiar. Uno de ellos son los juegos de suma cero. Y estos juegos se llaman así porque la ganancia o pérdida de un jugador es balanceada o es balanceada exactamente por las pérdidas o ganancias del otro u otros jugadores. Básicamente lo que queremos decir es que en un juego de dos participantes, el pago de un jugador es equivalente al negativo del pago de otro jugador. Entonces, continuando con la anotación que habíamos visto antes, el pago para el jugador 1, cuando la estrategia del jugador 1 es la estrategia 1 y la estrategia del jugador es la estrategia 1, es igual a A. Y el pago para el jugador 2 de este mismo par de estrategias va a ser menos A, o el negativo de A, ¿verdad? Básicamente eso es un ejemplo bastante sencillo. Si nos vamos a un ejemplo clásico, que seguramente ustedes han escuchado, el dilema del prisionero. Voy a básicamente resumir este juego y un poquito usarlo para motivar los conceptos de esta materia. En este ejemplo clásico existen dos sospechosos que son arrestados por un crimen. Estos son los jugadores, el primer elemento de nuestro juego. La policía no tiene suficiente evidencia sin que al menos uno confiese, ¿no es cierto? Los sospechosos están en celdas separadas y deben tomar una decisión. Aquí el punto clave, ¿no es cierto? Ellos están en celdas separadas. No necesariamente importa que tomen la decisión simultáneamente, pero lo que es importante saber es que un jugador o sospechoso no va a saber cuál fue la decisión del otro, ¿verdad? Y las decisiones son simples, es confesar o no confesar, ¿no es cierto? Estas serían nuestras estrategias, de nuevo, dentro de los elementos que necesitamos en un juego. Finalmente tenemos la función de pagos. En este caso la función de pagos va a ser representada por años en prisión. Y va a ser la siguiente. Si ninguno confiesa, los dos son sentenciados a 1 año de prisión. Si los dos confiesan, los dos son sentenciados a 5 años de prisión. Ahora, si uno confiesa y el otro no confiesa, el confesor sale en libertad inmediatamente y el otro es sentenciado a 15 años de prisión, ¿no es cierto? Ahora, este juego no es de suma cero, como habíamos visto anteriormente, pero es simétrico, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver que en la diagonal de esta matriz los pagos son los mismos, ¿no es cierto? Y los elementos que están fuera de la diagonal también son simétricos, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo nuestra representación normal, tenemos aquí al dilema del prisionero, tenemos jugador 1, jugador 2, estrategias que son para los dos confesar y no confesar, y tenemos los pagos, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, el primer número de cada celda corresponde al primer jugador, el segundo número de cada celda corresponde al segundo jugador. Ahora, nótese que en este juego en particular,
un mayor número no es deseable, ¿verdad? Nadie quiere estar en prisión y nadie quiere tener más tiempo en prisión, ¿verdad? Entonces, en este juego en particular, un número menor es más deseable. Ahora, antes de continuar y tratar de resolver este juego, vamos a introducir una definición. Y esta es la de estrategias estrictamente dominantes. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando un jugador tiene una estrategia que es estrictamente mayor o mejor, si se quiere, que cualquier otra, independientemente de las estrategias de otros jugadores, entonces decimos que tal estrategia es estrictamente dominante. Quiero hacerles notar una cosa en este juego. Habíamos hablado de una función de pagos, ¿verdad? En este caso no hemos hablado todavía de una función en sí, como una función de utilidad que ustedes recordarán. Simplemente hemos asumido que los jugadores quieren estar en la cárcel el menor tiempo posible, básicamente, ¿no es cierto? No hemos dicho más, y eso es simplemente suficiente para entender la intuición de este juego. Más adelante en el curso veremos que realmente hablaremos de una función, ¿no es cierto? No simplemente de números dentro de una matriz. Bueno, volviendo al tema de estrategias estrictamente dominantes, podemos definirlas formalmente. Primero, un poco de notación. Vamos a definir S minúscula menos I como el conjunto de estrategias de los jugadores excluyendo al jugador I, ¿no es cierto? Asumamos que el jugador I va a ser el jugador 5, ¿no es cierto? Vamos a definir S-5 como todas las estrategias, S1, S2, S3, S4, sin incluir 5 y luego S6, S7, S8 hasta el número de jugadores que tengamos, ¿verdad? Teniendo en cuenta esa definición, vamos a decir que SI estrella, recuerden que estamos hablando de S minúscula estrella, que pertenece a S mayúscula I, que es el conjunto de decisiones del jugador I, o de estrategias disponibles para el jugador I. Decimos que esta estrategia, SI estrella, es una estrategia estrictamente dominante para el jugador I, si para todo SI, cualquier estrategia del jugador I, perteneciente a SI, pero que no incluya SI estrella, y todo S menos I, perteneciente a S mayúscula menos I. Yo sé que puede ser un poquito pesado entender esto, pero con un poco de tiempo ustedes lo van a lograr. Pero bueno, si esas condiciones son ciertas, entonces si la utilidad de SI estrella y S menos I, que va a ser el conjunto de decisiones de los otros jugadores, y SI, S menos I, si la primera función de utilidad o la primera función de pagos es mayor, entonces decimos que SI estrella es una estrategia dominante. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos usando la definición que ya habíamos definido, ¿verdad? SI va a ser la mejor estrategia sin importar lo que hagan los otros jugadores. Básicamente, eso es lo que queremos decir con esta notación. Conociendo eso, vamos a hacer un ejemplo. Un equilibrio en estrategias dominantes es un perfil de acciones para cada jugador en donde cada jugador juega una estrategia estrictamente dominante. Creo que un poco con el ejemplo en el ejemplo del dilema del prisionero, este concepto será más fácil de digerir. La pregunta es si podemos encontrar la solución del dilema del prisionero usando estrategias estrictamente dominantes. Tenemos aquí la representación normal de este juego. Observen que para cada jugador, confesar es la estrategia estrictamente dominante. ¿Por qué? Si J1 confiesa, ¿no es cierto? Básicamente si estamos aquí en esta fila, si J1 confiesa, confesar es mejor que no confesar para el jugador. Estamos comparando confesar y no confesar. Recuerden que queremos estar el menor tiempo en prisión, ¿cierto? Asumiendo que el jugador 1 confiesa,
el jugador 2 estará mejor si confiesa, ¿verdad? Porque si no confiesa, tendrá 15 años en la cárcel. No. Ahora, asumamos que J1 no confiesa. Estamos en este caso en esta fila. Si J1 no confiesa, confesar, lo cual implica libertad inmediata, es mejor que no confesar, que es estar 1 año en prisión para el jugador 2. En este caso estamos comparando el 0 y el 1, ¿no es cierto? Entonces, no importa qué haga el jugador 1, para el jugador 2, confesar es la estrategia dominante, ¿verdad? Es la mejor estrategia. Como este juego es simétrico, la situación análoga se dará para las decisiones del jugador 1. Entonces, confesar es un equilibrio en estrategias estrictamente dominantes, ¿cierto? Como podemos ver en la pantalla. Algo que es importante tener en cuenta es que un equilibrio es un conjunto de estrategias y no un conjunto de pagos. Por ejemplo, si en un examen se pregunta cuál es el equilibrio de este juego que estamos estudiando y alguien dice que el equilibrio es 5-5, eso es incorrecto, ¿no es cierto? El equilibrio es confesar. Quiero que eso que esté claro, porque si existieran estos tipos de errores, eso no es justificable. Entonces, eso básicamente hemos estudiado lo que son las estrategias estrictamente dominantes. Ahora vamos a estudiar las estrategias débilmente dominantes. Son conceptos básicamente muy parecidos. Si se entendió lo que es una estrategia estrictamente dominante, la débilmente dominante seguramente va a ser fácil de digerir. Y básicamente esta es la definición: cuando, independientemente de lo que hagan los otros jugadores, un jugador tiene una estrategia que brinda un pago al menos tan bueno como cualquier otra estrategia, y esto básicamente va a estar representado por esta expresión. Recuerdan, anteriormente la inecualidad era estricta, ahora tenemos que puede ser igual, ¿no es cierto? Va a ser mayor o igual. Esa es la primera condición, pero además brinda un pago estrictamente mayor para algún perfil de estrategias de los otros jugadores. Si estas dos condiciones se dan, entonces decimos que tal estrategia es débilmente dominante, ¿no es cierto? Y esta segunda condición está representada en esta expresión que es cierta para algún perfil de estrategias de los otros jugadores, como podemos verlo aquí. Ahora pasaremos al concepto de estrategias estrictamente dominadas. Recuerden que hemos estudiado estrategias estrictamente dominantes, estrategias débilmente dominantes, y ahora vamos a hablar de estrategias estrictamente dominadas. Volviendo al ejemplo del dilema del prisionero, sabemos que el juego se resuelve usando estrategias estrictamente dominadas, lo hicimos. La pregunta es: ¿qué hacer si no existen estrategias estrictamente dominantes? Y perdón, aquí hay un error que tengo que corregir. Debería decir: en el ejemplo del dilema del prisionero, el juego se resuelve usando estrategias estrictamente dominantes, no dominadas. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué hacer si no existen estrategias estrictamente dominantes? Entonces vamos a usar el concepto de estrategia dominada. En el caso de esa estrategia, su pago es estrictamente menor que el de otra estrategia, independientemente de lo que los otros jugadores hagan. Recuerdan de que cuando estuvimos hablando de estrategias estrictamente dominantes, estábamos haciendo una comparación entre una estrategia, la dominante, y todas las otras estrategias del jugador, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una estrategia dominada, estamos comparando dos estrategias, ¿no es cierto? Y básicamente vamos a decir que una estrategia domina a la otra, o que una estrategia es dominada por otra estrategia, ¿verdad? Formalmente, siguiendo nuestra notación, SI estrella es estrictamente dominada por SI 2 estrellas si para todo S menos I perteneciente a S menos I mayúscula, el pago de SI 2 estrellas es mayor que el pago de SI 1 estrella, ¿no es cierto? Independientemente de lo que hagan los otros jugadores. Hacemos otro ejemplo.
Bueno, pero antes de eso un par de definiciones adicionales. Vamos a decir que los jugadores racionales no eligen estrategias estrictamente dominadas. Y quiero que piensen un poco por qué sería el caso, ¿no es cierto? Y esto es, ¿por qué elegir una estrategia si existe otra estrategia que independientemente de lo que hagan los otros jugadores me va a dar un mayor pago, ¿no es cierto? Entonces, simplemente un jugador racional no va a escoger esta estrategia estrictamente dominada, ¿no es cierto? En ciertos casos es posible resolver juegos mediante el proceso de eliminación iterativa de estrategias dominadas, y esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no es cierto? Tenemos un nuevo juego, ¿no es cierto? Primero, nótese que en este juego un número mayor implica un mejor pago, ¿no es cierto? Ahora queremos tener un número mayor. Recuerden que en el ejemplo del dilema del prisionero, ese no era el caso, ¿no es cierto? Tenemos dos jugadores, jugador 1 y jugador 2. Las estrategias para el jugador 1 son izquierda-derecha, y para el jugador son izquierda, centro y derecha, ¿no es cierto? La anotación sigue siendo la misma que anteriormente. Ahora, continuando con esta eliminación iterativa de estrategias dominadas. Vamos a empezar con el jugador 2. Para el jugador 2, la estrategia derecha es estrictamente dominada por la estrategia centro, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos eso? Si el jugador 1 juega izquierda y el jugador juega centro, va a tener un mayor pago que derecha, ¿no es cierto? 2 es mayor que 1. Por otro lado, si el jugador 1 juega derecha, el jugador 2 también va a jugar centro, porque 1 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces decimos que la estrategia derecha es estrictamente dominada por centro. 2 es menor que 1, perdón, 2 es mayor que 1 y 1 es mayor que 0. Lo que vamos a hacer es básicamente eliminar la estrategia derecha, dado que es dominada. Ahora iremos al jugador 1. Para el jugador 1, la estrategia derecha es estrictamente dominada por izquierda. ¿Cómo sabemos eso? Si el jugador 2 juega izquierda, ¿no es cierto? El jugador 1 va a jugar izquierda, ¿no es cierto? Si el jugador 2 juega centro, el jugador 1 va a jugar izquierda también, ¿verdad? Entonces, en los dos casos, el jugador 1 juega izquierda. Por ende, derecha es estrictamente dominada por izquierda, para el jugador 1. Por ende, eliminamos esa estrategia. Ahora simplemente tenemos un juego más pequeño, obviamente, y volvemos al jugador 2. Para el jugador 2, la estrategia arriba, perdón, esto debería decir, para el jugador 2 debería decir, en lugar de arriba debería decir izquierda. Para el jugador 2, la estrategia izquierda es estrictamente dominada por la estrategia centro. Y eso es fácil ver, ¿no es cierto? En este caso simplemente estamos comparando dos números y sabemos que centro da un pago de 2 e izquierda da un pago de 0. Por ende, nos quedamos con, hemos eliminado todas las posibles estrategias dominadas y nos quedamos con la solución del juego. Y la solución del juego será izquierda-centro. Entonces, en este caso particular, hemos encontrado la solución del juego usando la eliminación iterativa de estrategias dominadas. Recuerden que en este juego no existían estrategias dominantes, ¿no es cierto? Pero pudimos encontrar la solución usando esta estrategia iterativa de estrategias dominadas. Ahora, en general, podemos decir lo siguiente: un juego puede solucionarse usando esta eliminación iterativa de estrategias dominadas. Puede, no siempre es el caso. Para ciertos casos, para ciertos juegos, el orden de eliminación es importante, es relevante, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no es cierto para un gran número de juegos. Para la mayoría de juegos, digamos, el orden no es relevante, ¿no es cierto? Sin embargo, el proceso puede ser muy largo, ¿no es cierto? Como ustedes han visto, como ustedes vieron, puede ser un poco tedioso. Y el supuesto de que los jugadores tienen conocimiento de todas las rondas de eliminación, que es de información completa y perfecta, puede ser complejo, ¿verdad?
básicamente lo que queremos decir es lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando estamos al inicio de este juego, vamos a asumir que el jugador 1 conoce que el jugador 2 nunca va a jugar derecha, ¿no es cierto? Pero además el jugador 2 conoce que el jugador 1 nunca va a jugar derecha, sabiendo que el jugador 2 nunca va a jugar derecha. Y ustedes pueden ver cómo se puede ir complicando cuando tenemos un juego más complejo, ¿verdad? Entonces, básicamente buscamos por razones prácticas por un lado y por razones teóricas, vamos a buscar una mejor solución, ¿no es cierto? Y la primera motivación es que existen juegos que no tienen estrategias estrictamente dominantes o dominadas, ¿no es cierto? Y si no tenemos este tipo de estrategias, la pregunta es ¿qué alternativa tenemos para resolver estos juegos? Y la respuesta va a ser el equilibrio de Nash. Vamos a usar un poco de conceptos, primero la intuición y luego vamos a exponerlos formalmente. Un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias, recuerden, un conjunto de estrategias va a ser un equilibrio de Nash si, manteniendo las estrategias de los otros jugadores constantes, ningún jugador puede obtener un mejor pago al modificar su estrategia, ¿cierto? Esto van a tener que leer un par de veces hasta que sea un poquito más claro, pero espero que después de esta clase sea más fácil. Ahora, si esta condición es cierta, no hay incentivos para abandonar el equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Esta predicción es estratégicamente estable. Básicamente estamos diciendo, si los jugadores se encuentran en un conjunto de estrategias que es un equilibrio de Nash, ellos no quieren moverse de ahí, ¿no es cierto? Equivalentemente, lo que hemos dicho implica que un conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash si la estrategia de cada jugador es una mejor respuesta a las estrategias elegidas por los otros jugadores, ¿cierto? Ahora, formalmente y siguiendo la notación que hemos usado, SI estrella va a ser un equilibrio de Nash si para todos los jugadores I y para todo ese I minúscula perteneciente a ese I mayúscula, el pago que da el equilibrio de Nash es mayor que desviarse del equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Básicamente en este ejemplo, estrella significa estar en el equilibrio de Nash y las estrategias sin la estrella significa salir del equilibrio de Nash, ¿no es cierto? Si esto es cierto, ese I estrella va a resolver el siguiente problema, ¿no es cierto? Que es maximizar la utilidad o el pago del jugador I, ¿no es cierto? Dado que los otros jugadores están jugando Nash, ¿verdad? Y de hecho me parece que aquí existe un error en esta maximación. SI no debería tener la estrella. Todos estos errores y más errores que ustedes puedan encontrar en los slides serán modificados y corregidos cuando ustedes tengan la versión final de los slides. Pero como ustedes saben, ya dentro de esta clase he encontrado un par de errores que los corregiré, incluyendo lo que ustedes me hagan caer en cuenta. Ahora, hemos definido que es el equilibrio de Nash. Es importante saber cómo encontrar la solución de Nash, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la situación más sencilla, que es estos juegos estáticos de información completa y perfecta de dos jugadores, ¿no es cierto? Y usaremos el siguiente método. Para cada jugador y para cada estrategia factible de este jugador, vamos a determinar la mejor respuesta del otro jugador, ¿no es cierto? Una opción comúnmente usada es subrayar los pagos de estas mejores respuestas, y vamos a encontrar un equilibrio de Nash como un par de estrategias si los dos pagos correspondientes a una celda están subrayados, ¿no es cierto? Esta es una estrategia, si se quiere, un poquito informal, ¿no es cierto? Para encontrar el equilibrio de Nash. En general, lo que deberíamos hacer es determinar si un conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash. Para hacer esto debemos verificar que
definición del equilibrio de Nash es satisfecha, ¿verdad? Es decir, que si los jugadores están en esta situación no hay incentivos para abandonar el equilibrio, ¿verdad? Pero este truco, si se quiere, que hemos usado es comúnmente, que he definido, es comúnmente usado y está bien que ustedes lo hagan. Vamos a hacer esto con un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a tener un juego diferente en el cual vamos a tener de nuevo dos jugadores y cada jugador va a tener tres estrategias. El jugador 2 va a tener estrategias A, B y C. El jugador 1 va a tener las estrategias D, E y F. Y los pagos son los que están en la pantalla, ¿verdad? Vamos a empezar con las mejores respuestas del jugador 1, ¿verdad? Y vamos a asumir que el jugador 2 escoge la estrategia A. La pregunta es, si el jugador 2 escoge A, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1? Y básicamente lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es fijarnos en el primer número de cada celda dentro de esta columna. De la columna que significa la estrategia A para el jugador 2. Y el mayor número naturalmente es 4. 4 mayor que 0 y 4 mayor que 3, ¿no es cierto? Entonces la mejor respuesta del jugador 1, si el jugador 2 escoge A, es escoger E. ¿Correcto? Ahora, si el jugador 2 escoge B, ¿cuál es la mejor respuesta de J1? Va a ser B, ¿verdad? Y vamos a subrayar el pago 4. Si el jugador 2 escoge C, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 1? Y va a ser F, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo procedimiento para el caso del jugador 2. Ahora, si el jugador 1 escoge D, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Y recuerden que estamos hablando del jugador 2, de la mejor respuesta del jugador 2, por ende tenemos que fijarnos en el segundo número de cada celda. De nuevo, si el jugador 1 escoge D, ¿cuál es la mejor respuesta del jugador 2? Y va a ser A, ¿verdad? Y la vamos a subrayar. Continuamos. En este punto ustedes ya puede ser un poquito tedioso porque ya saben cómo hacerlo, pero continuamos. Si el jugador 1 escoge E, la mejor respuesta del jugador 2 va a ser B, ¿verdad? Y finalmente, si el jugador 1 escoge F, la mejor respuesta del jugador 2 va a ser C, ¿no es cierto? Entonces, este juego tiene un equilibrio de Nash, y ese equilibrio de Nash es cuando el jugador 1 escoge la estrategia E y cuando el jugador 2 escoge la estrategia C. Hemos resuelto el juego, ¿no es cierto? En este caso hemos encontrado un solo equilibrio de Nash, ¿verdad? La pregunta ¿es posible encontrar más de un equilibrio de Nash? Y vamos a considerar el siguiente juego. Este es el juego, otro juego clásico que es llamado La Batalla de los Sexos. En este juego hay dos jugadores, Juan y Anita, y tienen que tomar una decisión de si ir a ver un partido de fútbol o ir al cine, ¿no es cierto? Los pagos son los siguientes. Si los dos deciden ir a ver el partido de fútbol, Juan tendrá una utilidad de 2 y Anita tendrá una utilidad o pago de 1, ¿no es cierto? Si los dos deciden ir al cine, Juan tendrá un pago de 1 y Anita tendrá una utilidad o pago de 2. Ahora, si los dos deciden diferentes cosas y por ende se quedan en casa, no van al cine ni van al partido de fútbol, tienen un pago de 0 en los dos casos, ¿verdad? Ahora, en este juego, ¿qué sucede si... ¿Cuál es la decisión de Juan? O debería ser la decisión de Juan si Anita decide ir al fútbol. Y esa decisión va a ser ir al fútbol, ¿verdad? Si Anita decide ir al fútbol, Juan estará mejor si decide ir al fútbol que ir al cine, ¿verdad? Si Anita decide ir al cine, la mejor decisión de Juan es también ir al cine, ¿verdad? Porque es mejor
ir al cine y tener una utilidad de 1 que decidir ir al fútbol y no ir a ningún lado y tener una utilidad de 0, ¿no es cierto? Hacer un juego simétrico, Anita tendrá las mismas decisiones, ¿verdad? Y por ende vamos a tener dos equilibrios de NAS. Y va a ser el de fútbol y cine, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente tema que vamos a cubrir en la siguiente clase será el de estrategias mixtas. Y ahí analizaremos un poco cómo podemos estudiar el equilibrio de NAS, básicamente, cuando es posible tomar estrategias mixtas. Es decir, asignar probabilidades a las estrategias que tenemos disponibles, ¿no es cierto? Con esto quiero terminar la clase de hoy y agradecerles mucho por su atención. Recuerden que los medios de contacto son los que están en pantalla. El correo edsanche@espol.edu.es. Cualquier duda o comentario será bienvenido. De nuevo les agradezco mucho y les espero para el siguiente video. Hasta luego.